Tenemos, por un lado, hagamos un repaso, la imagen colocada con sus respectivas guías. Después, sobre la ventana de capas, teníamos el boceto bloqueado y la capa nueva llamada dibujo técnico, que es donde vamos a empezar a trazar absolutamente todo. Así que para eso vamos a ahondar un poco en la herramienta pluma y en la ventana de capas. Y vamos a arrancar con esto. A mí en este momento me gusta hacer algo con respecto a la foto y va a ser lo siguiente. Voy a seleccionar la capa, me voy a venir acá a este botón de más opciones y voy a seleccionar la función u opción de template, de plantilla. Cuando le doy clic vas a ver que pasa esto. Es decir que Adobe Illustrator es como que reconoce que yo voy a querer como calcar o voy a querer usar de base esta plantilla y automáticamente me la bloquea en caso que no lo esté y además de eso le baja un poco la opacidad. Creo que está genial para poder trazar de forma más fácil los segmentos por encima. Después, otra cosa que voy a empezar a hacer es posicionarme en la capa de dibujo técnico. Voy a hacer un poco de zoom con comando más o control más o la lupa que tenemos por acá. Y voy a configurar la pluma, que va a ser la herramienta que vamos a usar, con un color de trazo negro. Si haces doble clic, igualmente lo puedes cambiar en caso que quieras. Y por el momento le voy a poner un relleno transparente, sin color. Esta misma info, recordá que puede estar acá en el panel de control. Y de hecho también, dato no menor, chequea tener un grosor de línea. Esto igualmente también lo vamos a ver más adelante, pero con estar en 1 o en 2 estamos ok. Vamos a empezar a vectorizar por piezas. Imaginémonos que tenemos nuestra remera y la idea va a ser dividir la tipología por pieza de moldería, por pieza de patrón. Entonces yo acá lo que voy a hacer es, voy a la pluma, recordá teniendo las guías la mitad, ¿sí? Así que voy a hacer un clic, genero un nodo, hago otro clic. En caso de querer cortar, tocábamos Enter, ancla y voy para la sisa. En caso de no querer continuar, Enter, clic y sigo. Clic y ahí voy. Enter, clic, mantengo apretado y genero la curva. Vamos a hacerlo de nuevo para verlo mejor y con un poco más de zoom. Cuando estemos haciendo curvas que luego van a ser compartidas, evitemos hacer esto, porque si no nos va a quedar muy desprolijo. Para que nos quede recto y después la unión coincida, cuando estemos haciendo la curva podemos tocar Shift al mismo tiempo para que el manipulador quede en un ángulo recto. O en caso que no puedas pensarlo mucho ahora, lo hacemos ahí. Por ejemplo, toco Enter, agarro la flecha blanca, manipulador y toco Shift. Ves que ahí automáticamente el Shift lo que hace, recordá, es posicionar todo en ángulos pronunciados. Yo voy a dejar ahí que quede en 0. Eso es fundamental para que las uniones queden bien. Vuelvo a ir a la herramienta pluma y corto. Perfecto. Acá ya tengo la primera pieza ubicada. Y acá es cuando vamos a desplegar la capa número 2. Y acá lo que voy a ver es de que se me transformó una subcapa. Estas dos de acá son las guías, que esto no lo voy a tocar, así que lo dejo como está. Pero este path, este trazado, es la pieza del delantero. Así que acá lo que voy a hacer, presta atención, es lo siguiente. Voy a renombrar, voy a poner delantero y lo voy a bloquear. Porque si no bloqueo, voy a continuar desde acá. Y yo no quiero que la manga en este caso sea una pieza totalmente independiente. Entonces, bloqueo y genero la misma acción. Voy a hacer un poco de zoom, hago clic en el nodo, clic, hago un poco curvo, ¿sí? Acá ten en cuenta de que podés empezar a alterar un poco las líneas, porque de hecho a veces pasa que nada nos queda tan prolijo como lo hace Illustrator, así que acá podés empezar como a modificar tu propio boceto y lo dejo por acá. Entonces, visualizo y desvisualizo, vamos a poner acá manga, bloqueo y vamos entonces con el cuello. Voy a la pluma, clic, acordate acá Shift para que me quede recto. Vamos a hacerlo un poco más para abajo a propósito. Clic, si acá estoy como un poco incómoda, de última suelto
flecha blanca, agarro el manipulador y lo llevo un poco más para abajo. Vengo por acá, vamos a poner cuello delantero, bloqueo y hacemos lo mismo con la espalda. Una vez que tengo esto terminado, lo que voy a hacer es desbloquear todo este contenido. Voy a seleccionar con flecha negra la totalidad. Voy a hacer clic derecho y chequear que las guías estén bloqueadas. Fundamental. Así que voy a seleccionar todo con flecha negra. Voy a hacer clic derecho, transformar y voy a poner acá donde dice reflejo. Y acá, en vez de dar OK, lo que voy a hacer es poner la opción de copiar. Le doy un clic, recordad que para mover hago clic, sostengo y estiro. Si toco Shift al mismo tiempo, lo que va a pasar es de que se me va a mover sobre el mismo eje. Y acá lo importante va a ser superponer muy poquito, o sea, no así, porque si no ahí ya estoy deformando todo, pero muy poco la mitad con respecto a la otra. Entonces, lo próximo a hacer, una vez que tengo la mitad reflejada, es, ¿por qué no, seleccionar y elegir un relleno blanco? Y acá es así, vamos a empezar a jugar con la posición de las subcapas. ¿Te acordás que en la unidad anterior te contaba que las capas eran como estas filminas que, dependiendo cómo las iba superponiendo, cómo las iba ubicando, es como se iba a ver la visualización en la hoja? Entonces acá vos tenés que ir pensando qué querés por delante y qué por atrás. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es seleccionar las mangas, flecha negra y Shift, y ves que acá automáticamente me aparece con este indicador en rojo la capa que estoy seleccionando. Si yo toco Control o Comando en Mac, puedo, por ejemplo, llevarme esto por debajo. ¿Se entiende? Voy a hacer Control Z para que se vea mejor. Selecciono Comando o Control y ahí lo llevo por debajo del delantero. Bien, voy a empezar a hacer lo mismo, o capaz que me va a convenir llevarme el delantero por arriba de todo. Así que selecciono Comando o Control y subo. Después voy a hacer lo mismo con esta información de acá. Bárbaro. Voy a seleccionar un lado y el otro con Shift. Bien. Y lo mismo con esto. Selecciono Comando y bajo. Hecho esto, ahora sí le voy a dar la bienvenida a una herramienta muy importante para este proceso, que va a ser la herramienta de creador de formas. Y la tenemos por acá. Esta herramienta es muy útil para querer fusionar dos objetos o eliminar una parte de un elemento o de un objeto que no queremos. Esta función en realidad está dentro de la herramienta o ventana de buscatrazos, pero para mí lo que pasa a veces con el buscatrazos es de que tiene tantas opciones que puede ser un poco confusa. Entonces vamos a simplificar de la siguiente manera. Yo acá lo que voy a hacer es, por un lado, hacer clic derecho y desvisualizar las guías. Y acá lo que quiero hacer es esto, como unir, porque la remera no puede quedar con esta línea en el medio. Así que lo que hago es selecciono ambas partes, recordad que era flecha negra más Shift. Cuando voy a esta herramienta y paso el cursor por arriba, todavía no toqué nada, ves que se me divide, puedo ver que se me separa el objeto y ahí también las intersecciones para poder unir o eliminar o lo que sea. Entonces acá lo que hago es clic, sostengo y llevo esto para el otro lado. Automáticamente me empieza a pasar esto. Es decir, ya no queda dividido en dos, sino que se transformó en un trazado completo. Voy a repetir esa misma acción con todo. Hago doble clic y vamos a poner ahora sí delantero. Voy a hacer lo mismo, por ejemplo, con los cuellos. Shift.
Ahí va, creador de formas. Y hago esto por acá. Perfecto. A veces puede llegar a pasar que se generen como estas subcapas sin sentido alguno. Yo ahí directamente lo que hago es las elimino para evitar confusión. Lo que me importa es esto. Vengo acá y ahora sí pongo cuello delantero. Vamos a hacer lo mismo acá con la espalda. Clic, sostengo. Perfecto. Y esto lo vamos a sacar. Vamos a poner acá espalda. Y vamos a hacer lo mismo con el cuello. Shift, creador, y ahí voy. Bárbaro. Si me llega a pasar esto, ves que como que no me cumplió la función, es porque debo superponer un poco más ambas formas. Así que ahí lo que hice fue seleccionar y con la flecha del teclado como mover un poquitito, tampoco tanto para que no se me deforme, pero como muevo ahí un poco y a ver si ahora tengo suerte. Vengo por acá, esto elimino, esto también voy a eliminar. Perfecto, esas son como a veces algunas líneas que se hacen que para no, como te decía, tener confusión, las voy eliminando para que el boceto me quede lo más limpio posible. Ahí está, súper. Selecciono y vamos a poner entonces cuello, espalda. Y acá espalda también. Bárbaro. Al hacer esto vas a ver que las subcapas es como que se simplifican mucho más y está buenísimo para ser un poco más ordenado y solamente limitarme a las subcapas que realmente nos van a interesar de ahora en más. Para ir terminando, ahora sí te voy a compartir algo un poco más minucioso con respecto a esta herramienta de creador de formas, que es la siguiente. A veces puede llegar a pasar, voy a hacer un poco de zoom, que se empiezan a generar como intersecciones acá que capaz que no me son muy funcionales. Entonces ahí lo que puedo llegar a hacer es, por eso digo, es importante comprender, ¿sí? Y no accionar de memoria porque si no, después las cosas no funcionan. Lo importante es pensar, es decir, si yo quiero que solamente me quede esta silueta de manga con este delantero, voy a seleccionar ambos con Shift, recordáis, flecha negra, vengo al creador y acá directamente digo, ¿será que quiero comer esto para allá o al revés? Es al revés, entonces clic, sostengo y arrastro. Y ves que automáticamente también lo que empieza a pasar, no se alteran tanto las subcapas, pero ves que la forma ya queda como realmente debería ser y no como acá. Para mí esto es algo medio subjetivo, que lo podés hacer como no. Para mí la idea es que sí, así que si lo podemos empezar a aplicar de ahora en más, en algunos casos, no en todas las tipologías, porque a veces pasa que son tan complejas que tampoco es tan necesario y ahí sí termina siendo como una pérdida de tiempo, pero en algunos casos la verdad es interesante y es necesario hacer. Entonces voy a repetir esta misma acción, ahí va, perfecto, con el resto. Ahora vamos a pensar acá un poco a ver cómo podría ser. Selecciono el delantero y el cuello y acá, ¿ves? Tac, empiezo como a eliminar esas cosas que tengo por ahí. Acá, por ejemplo, vamos a hacerlo a ver con la espalda cómo queda. Y de última es probar, ¿sí? De última, después es cuestión de tocar control, Z, y no hay nada que no pueda irse por detrás. Esto lo eliminamos. Y esto me parece que lo podemos directamente suprimir. Bueno, ahí por ejemplo ves que me equivoqué, entonces voy a seleccionar estos de acá, hice control Z para atrás y combino ahí. Ahora sí, perfecto, entonces tenemos las piezas totalmente divididas de forma correcta, delantero mangas, cuello, parte de la espalda que obviamente es muy necesaria y finalmente también el cuello de la espalda.
Increíble todo lo que avanzamos, ¿no? Y eso que todavía faltan un montón